Chernobyl. El accidente de Chernobyl ha sido uno de los más impactantes que ha sufrido Europa en el último siglo. Tuvo lugar el 26 de abril de 1986, cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. Fue un accidente nuclear que sucedió a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat y a 120 kilómetros de Kiev, la capital. Pero, ¿qué ocurrió para que se desencadenase un desastre que todavía hoy tiene consecuencias? Chernobyl era una de las centrales nucleares más importantes del mundo. Lo que allí se hacía servía para un programa estratégico del ejército soviético. El accidente nuclear fue consecuencia de una serie de casualidades, además de un bajo nivel de seguridad. Hoy es un lugar abandonado por la humanidad. La madrugada del 26 de abril de 1986 se iba a llevar a cabo un experimento para probar la gama inercial de la unidad turbogeneradora. Esto suponía un corte en la corriente eléctrica. A la 1:24 am, después de 60 segundos tras iniciar el experimento, hubo dos explosiones. Según los informes, un fallo de 2 segundos en el sistema de seguridad fue lo que no frenó el desastre. Este fallo supuso que no saltaran los elementos de enfriamiento a tiempo. El vapor generado por la primera explosión destruyó el techo de hormigón de 1.200 toneladas. Pocos segundos después, la segunda explosión magnificó todavía más los estragos. La explosión se llevó la vida en el acto de 2 personas y de 29 más en los meses siguientes. Además, la Unión Soviética tuvo que evacuar a 116.000 personas por los peligros que supuso. Se estima que la explosión fue 500 veces mayor que las realizadas por las bombas de Hiroshima en 1945, la más devastadora de la historia bélica. La alarma radioactiva saltó en 13 países de Europa. En la zona se acordonó un perímetro de 30 kilómetros alrededor de la central. Más de 5 millones de personas estuvieron expuestas a la radiación liberada, estando cerca de 400.000 gravemente afectadas. Aunque ya han pasado más de 30 años, la Comunidad Europea construyó un sarcófago en el año pasado para aislar el interior del reactor. En cuanto a las restricciones alimentarias, poco después del accidente, varios países europeos instauraron medidas para limitar el efecto sobre la salud humana de la contaminación de los campos y los bosques. Se eliminaron los pastos contaminados de la alimentación de los animales y se controlaron los niveles de radiación en la leche. También se impusieron restricciones al acceso a las zonas forestales, a la caza y a la recolección de leña, bayas y setas. Si hablamos sobre los efectos a largo plazo sobre la salud, inmediatamente después del accidente, la mayor preocupación se centró en el yodo radiactivo, con un periodo de semidesintegración de 8 días. A la fecha de 2011, las preocupaciones se centran en la contaminación del suelo con estroncio 90 y cesio 137, con periodos de semidesintegración de unos 30 años. Los niveles más altos de cesio 137 se encuentran en las capas superficiales del suelo, donde son absorbidas por plantas, insectos y hongos, entrando en la cadena alimenticia. Y por último, en cuanto a los efectos inmediatos, podemos destacar las 200 personas que fueron hospitalizadas inmediatamente, de las cuales 31 murieron, 28 de ellas debido a la exposición directa a la radiación. La mayoría eran bomberos y personal de rescate, que participaban en los trabajos para controlar el accidente. Se estima que 135.000 personas fueron evacuadas de la zona, incluyendo a los 50.000 habitantes de Pripyat. Los liquidadores recibieron grandes dosis de radiación. Según estimaciones soviéticas, entre 300.000 y 600.000 liquidadores trabajaron en las tareas de limpieza de la zona de evacuación de 30 kilómetros alrededor del reactor, pero parte de ellos entraron en la zona 2 años después del accidente.